va a ser nuestro último ponente porque se nos ha hecho muy tarde y la sanación, el ritual de sanación os lo voy a pasar yo como regalo, que esto en el grupo de Telegram, a todos y lo hacéis tranquilos en casa, que es un ritual hermoso de sanación, porque ahora viene es como el broche de oro, es la cereza de la tarta, porque integra todo, integra el cuerpo, la mente, el espíritu. Su servidor aquí presente, no sé si estaría yo en esta posición con esta libertad, esta autoridad y este empoderamiento si no hubiera aparecido en mi vida la siguiente persona, un maestro, realmente es un genio porque es autodidacta, cualquier cosa que se le presenta delante, él la aborda. Es una medicina muy profunda del alma y cuando has hablado, uniendo a todos en este ritual de sanación que es este congreso, cuando has hablado, Clara, del túnel de luz, todos los que hemos pasado por ese túnel de luz al que nos lleva este este maestro, mi maestro en regresiones y un ser queridísimo que voy a seguir apoyando su misión para todo lo que sea y todo lo posible. Judy y yo nos hemos comprometido como con todos los ponentes porque nos encantáis, sois nuestros guerreros de luz, antorchas de la nueva humanidad. Y os voy a presentar un hombre que descubrió a través de las regresiones todos los cuerpos, todo como hacían los yogis antes, los cabalistas antes, un autodidacta, es decir, dentro suyo él iba encontrando los cuerpos etéricos, bueno, él es el experto. Os presento a mi maestro, él es astrólogo, superastrólogo, creo que habrá hecho miles de cartas astrales cuando se hacían con el compás. Ahora ya se ha avanzado mucho porque también es muy de avanzar, también tiene una facilidad informática que hemos comprobado hace poco con Judy y luego es astrólogo, es experto en regresiones, es escritor de 2 libros maravillosos, los cuales los tengo aquí y quiero seguir apoyando, y es creador de un método único. Esto sí os tengo que decir. Son muchos niveles, muchos espacios del alma. Creo que hemos llegado alguna vez a los 32, que están los 32 planos, los 32 niveles de los registros. Acá, chicos, yo creo haber llegado con su método Shemki a esos 32 planos, el 33 estaba Jesús, así que imagínate quién es esta persona, otro guerrero de la luz, un visionario, y mi maestro, ay, Salvador Tomás Picaño, ahí en donde está él, cerca del mar, porque él, Sí, así muy que, ¿cómo cerquita, muy estás, cerca. querido? ¿Cómo estás, divino? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuando me presentabas me ha dado aquello que se suele decir, ¿no? Dice autodidacta, sí, por desgracia o por suerte, en mi vida me he tenido que buscar prácticamente de todas las fuentes, ¿no? Pero he tenido siempre grandes maestros, aunque no han sido muchos físicos, ha habido algunos maestros espirituales, por decir algo, que siempre me han ayudado mucho y siempre están conmigo. Por lo tanto, estoy bien en este sentido, acompañados por seres de tierra y también por seres espirituales. Así es. En eso he Yo tenido pongo en mucha tus suerte. manos la conferencia, porque claro, es tanto lo tuyo que yo no puedo, No, yo no voy a hablar hoy de Shenki, ni voy a hablar de, vamos a hablar de regresiones solo y de sí, astrología, porque porque es una medicina del alma. podríamos tirarnos hasta, bueno, hasta 3 días hablando. Y eso no hay tiempo. Lo centraré mucho en lo que es la regresión en sí. Todo tuyo ¿Vale? como porque tú tienes una entrevista esta semana que tenemos que subir con Ujú. Yu. Entonces ahora tú nos explicas como bueno, todo lo que haces tú, ¿no? Ese túnel, a dónde nos llevan, qué nos hace. El tema cuando hay recuerdo terminar una regresión y decir, ¿estás bien? Me dice Salvador, le digo, no, me duele el brazo. Y era otra vida, ¿te acuerdas? Y era otra vida.
con él descubrí todas un montón de vida con los... Bueno, ya os contará él es el experto. Bueno, muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. A mí me ha parecido un congreso fantástico. He estado escuchando a todos y prácticamente creo que cada uno en su clan, en su sitio, ha estado perfecto. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Yo hoy voy a hablar de las regresiones, pero antes de entrar en las regresiones me gustaría hablar un poco del alma, porque yo creo que del alma se habla muy poco y es la gran desconocida y precisamente es el gran protagonista de nuestra vida. Nosotros en el fondo somos meros colaboradores de nuestra alma. Si vamos a mirar, el alma es lo único que es infinito, que vive siempre, nunca muere. Y realmente a través de esa alma van pasando los personajes que somos nosotros y en cada encarnación vamos viviendo unas experiencias. Mucha gente se pregunta por qué un niño puede nacer enfermo. Si empezamos de nuevo, si en cada vida venimos y empezamos de nuevo, no tiene sentido que una persona ya nazca enferma. Bueno, es una buena pregunta, porque esa persona acaba de nacer y ya tiene una enfermedad. Yo siempre digo que hay veces que se suele decir por ahí que somos lo que comemos. Yo digo que somos más lo que pensamos y sentimos que lo que comemos. No digo que no sea importante lo que comemos, y cuanto más puro mejor, pero el sentir y el pensar es, yo diría, un 90% de salud de nuestra vida. Las emociones, si no las controlamos, esas emociones descontroladas que a veces tenemos, nos pueden crear infinidad de problemas. La mayoría de problemas que hay hoy en la sociedad vienen por emociones mal dispuestas, emociones negativas, emociones que van haciendo patrones. Luego hablaremos de todo este mecanismo que hay en el alma, que es un mecanismo maravilloso, que cuesta de desentrañar, pero que cuando lo analizas y lo averiguas es maravilloso y fantástico, porque tiene un mecanismo que funciona perfectamente bien. Y además, cuando la gente habla de ley de karma y dharma y todo esto, es una realidad como un templo. Es decir, lo que hacemos lo pagamos, si no es en esta vida, en la próxima, pero realmente lo pagaremos algún día. Pero no es un pagar de castigo, es un pagar de aprendizaje. Y he de decir que siempre el alma viene aquí a aprender y siempre estamos aprendiendo constantemente. Entonces, esta incisión hemos de decir algo muy también importante, y es que estamos compuestos de cuerpo, energía y alma, o cuerpo energético y alma. Y yo siempre comparo y pongo el mismo ejemplo. El alma somos el conductor de un coche y el coche es, pues digamos, el vehículo físico. ¿Qué ocurre cuando este vehículo no funciona muy bien? Lo llevamos al mecánico, es decir, a un médico. El médico le va poniendo parches, le va haciendo lo que sea posible para funcionar. Y hay un día que realmente este coche no funciona más porque está muy averiado y hay que cambiarlo. Entonces, cuando el mecánico nos dice, oye, este coche al desguace porque realmente ya no va a servir. Bueno, el desguace sería la muerte, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Nos compramos otro coche y entonces nosotros volvemos a tener un coche nuevo. Pero realmente si aquel coche lo desfasamos porque íbamos a una velocidad le dimos mucho al freno o le dimos al acelerador demasiado y cargamos el motor, en ese otro coche haremos lo mismo, porque evidentemente el que conduce no es el coche, el que conduce somos nosotros. Ahora donde pongo nosotros ponemos al alma y veréis rápidamente que es el alma, el conductor siempre de ese vehículo, ¿no? Y eso lo digo porque muchas veces hay personas que se preguntan, ¿y yo qué he hecho para merecer esto? ¿No? A lo mejor vive una vida que ha nacido y tiene una cantidad de desgracias que le vienen en la vida y realmente empieza a preocuparse, empieza a buscar soluciones, no sabe por qué es tan desgraciada esa persona y siempre viene la misma pregunta, ¿yo qué he hecho para merecer esta situación? Bueno, pues aquí tenemos a la regresión. Las regresiones sirven precisamente para esto, para averiguar qué se ha hecho, pero no por el mero de averiguar y el morbo de saber qué hemos sido en otra vida, qué hemos hecho y tal, no. Este morbo yo siempre lo quito del medio, es decir, vamos a averiguar qué ha pasado para que en esta vida tengas ese mecanismo o tengas esas actitudes o tengas esa forma de funcionar.
Entonces, evidentemente, cuando entramos en esta materia, entramos en lo que es el proceso de una regresión. El paciente se somete a una regresión. En esa regresión puede ser de dos tipos. Normalmente hay una, y ya hablamos un poco en general de lo que es la regresión, hay regresiones que son hipnóticas, es decir, se hacen a través de la hipnosis. ¿Qué ocurre con esas regresiones? No es que no crea bastante en ellas, es que la persona no puede empatizar mucho con ellas. Tiene que empatizar con un terapeuta, ese terapeuta lo graba todo, luego le dice y se ve lo que ha dicho, pero no lo ha sentido. Tiene que luego interiorizar aquello y creerse que aquello lo ha vivido. Cuesta mucho. Se utiliza muy bien para terapias muy concretas, por ejemplo, dejar de fumar, por ejemplo, o en drogas incluso se podía hacer como terapia de choque, yo creo que funcionaría muy bien el tema este de hipnosis. En la hipnosis lo que se hace es, el alma en todas las vidas, de cada vida, va recogiendo fotos, es como un fotograma, hace un álbum, su propio álbum, de cosas que ha hecho muy bien y cosas que ha hecho muy mal. Entonces las va poniendo en este álbum y el problema que hay con la de hipnosis es que se coge aquella fotografía y es como si cogiéramos el álbum y lo pusiéramos al revés. Y cuando el alma repasa, ya no hay foto. Entonces ya no hay problema. Sí, pero la emoción continúa. Este es el problema. Que la emoción continúa y la trasladará a lo mejor a otra cosa. Es decir, tenía una ansiedad, por esa ansiedad fumaba, deja el tabaco y ahora esa ansiedad le lleva al juego, por decir algo. Entonces ha seguido un patrón, sí, que le ha ido bien, pero luego la ha desplazado hacia otro lugar. Luego hay la terapia regresiva, aquella que, bueno, que cogemos y que realmente sin hipnosis de ningún tipo, la persona se somete a una pequeña relajación que no la lleva a ningún estado hipnótico, simplemente muy relajada y siempre despierta, siempre con la conciencia completamente clara. Y entonces aquí hay varios sistemas de trabajo. Hay unos que utilizan unos métodos, otros utilizan otros para llevar a esta persona a buscar una vida. El método mejor que hay, y yo por mi propia experiencia, aquí es conectar con el alma. ¿Por qué? Porque si alguien sabe más de uno mismo, es el alma, porque es el que lleva el registro de todas sus vidas. Nosotros somos un personaje más de esa alma y así lo hemos de afrontar. Por lo tanto, no sabemos qué hemos hecho en una vida anterior, pero nuestra alma que está con nosotros sí sabe lo que hemos hecho en una vida anterior y en otra y en otra y en otra, desde que el mundo, desde que se creó el mundo prácticamente, el universo, podríamos decir. Entonces, cuando nosotros regresamos a ese punto, a conectar con el alma, esta regresión tiene su importancia porque la utilizo por el método Shenki. Antes hemos hablado un poco de Shenki, ahora no hay oportunidad porque es muy largo, es un método muy, muy largo. Otro día, si se encarta, pues se habla de Shenki y nos centramos en él. Pero es un método que es muy fácil poder conectar con el alma, muy sencillo. Entonces llevas a la persona a conectar su ego con el alma y automáticamente es el alma cuando le preguntamos el problema que tenemos, el trastorno que nos ocurre o la situación que queremos averiguar, es automáticamente cuando nos va a llevar a las vidas que necesitemos, que, por ejemplo, yo como terapeuta, las vidas que yo necesite para averiguar su problema. A veces son tres, a veces son cuatro, hay veces que si son más de cuatro ya me indica que es un patrón. Eso hay que trabajarlo varias veces. Habrá que hacerle varias regresiones. Con una no es suficiente. Y hay veces que es una. Y hay veces que es más, que incluso puede ser de esta misma vida. Esta es la buena noticia que tenemos, que no perdemos el tiempo buscando en el registro acásico. Porque si no fuera con la conexión del alma o con la ayuda del alma, nos costaría mucho encontrar el patrón y nos costaría mucho encontrar la emoción. Y empezaríamos a abrir vidas y esas vidas no nos darían la información que nosotros necesitamos para solucionar aquel problema. Entonces aquí prácticamente el sistema es muy simple. Es conectar con el alma y el alma automáticamente le hacemos la pregunta, esta persona tiene este problema, ¿de dónde viene? Y automáticamente nos va a llevar
a una vida. El paciente lo único que hace es relatar la vida, ver lo que está ocurriendo allí. Primero no se ve, no se visualiza. Al principio solamente es intuición. Se intuye que estás en un sitio, en un lugar. Luego de la intuición vamos pasando poco a poco a la visualización. Es curioso porque al principio la persona te suele decir, no, no veo nada, veo todo negro. Bueno, luego te dice, estoy empezando a sentir que estoy como en un campo, en un bosque o en un lugar determinado. Y luego, al cabo de un momento, no se da cuenta ella, porque está guiada por el alma, y te dice, no, no, pero dice, le dices, pero ¿hay flores? Sí. Dice, uy, tiene unos colores fantásticos. Si no viera, no podía ver los colores de las flores. Evidentemente que ha pasado ya rápidamente a la visualización. Es un proceso que buscamos el problema de raíz. Yo para mí es la terapia que hay más dura, y digo dura con todas las palabras, porque la persona se derrumba muchas veces. El llanto es algo muy normal en esa terapia, es un dolor fuerte, pero es la terapia que yo he visto que tiene una solución rápida y concisa al problema. 3 meses y más o menos aquel problema desaparecerá y desaparece por completo, si se hace bien. Ahora viene aquí el problema de cómo se hace bien, porque claro, el alma nos muestra una vida. La persona nos va relatando aquello que va viendo en aquella vida. Y nosotros como terapeutas no hacemos nada, simplemente guiamos a aquella persona. Queremos buscar, indagar en aquella vida qué es lo que ocurrió, qué ocurrió, y nos va destallando el problema toda la vida aquella, toda cómo la vivió. Y nosotros lo que vamos haciendo es tomar referencias. Por edades, por momentos, vamos haciendo que la persona entre en un sitio, vaya en otro, averigüe cosas, busque personajes de aquella vida, hable con esos personajes, que esto es lo más interesante que hay, el hablar con los personajes, que luego esos personajes se identifiquen con él, puede ser padre, madre, abuelo, lo que sea, se van identificando con esa persona y de ese diálogo yo creo que es el conocimiento más grande que yo he tenido en mi vida y el aprendizaje más potente que yo he tenido para conocer todo ese mecanismo es el diálogo que mantienen el sujeto con los personajes que se va encontrando. Porque aquí está la fuente del problema y la resolución del problema que nos ha planteado. Estos sujetos, en principio, son sujetos que vivieron en aquella vida. Él no, o la persona en cuestión, no se acuerda, porque prácticamente vas viendo, él no la ha vivido como sujeto de ahora, pero su alma sí, y por lo tanto el recuerdo está en él, porque él es un personaje de esta alma. Y automáticamente empieza a conectar con estas sensaciones y estas emociones, y automáticamente se da cuenta que aquello lo ha vivido, y empieza a ver íntegro que aquella vida es suya. Poco a poco el personaje va identificándose que aquello sí que lo vivió perfectamente y que aquello lo vivió con todo lo que está viendo y con todo lo que nos está exponiendo. Este diálogo que hay con los personajes que va encontrando, luego le haremos también que realmente pues, pueda verse reflejado mirándole a los ojos, incluso le cambia la cara al personaje y aparece la cara de alguien que a lo mejor está viviendo en esta vida. Por ejemplo, su padre, su madre, su hermano. Y al final, cuando hemos terminado de ver esa vida anterior, ha reconocido a una cantidad de familiares de esta vida impresionantes. Pero lo bueno del caso es que muchas veces la relación que tiene con esos personajes viene de los problemas que tuvo en esta vida anterior. Y ahí es donde empieza el mecanismo, donde empieza la revelación de todo este proceso. Es un proceso que cuando el alma en sí empieza a notar que el personaje está a su merced, es decir, utiliza como colaborador, el alma se alegra un montón, porque lo que quiere el alma es quitarse de encima el problema, porque él sabe, el alma sabe que ella perdurará en el tiempo y volverá a encarnarse si hace falta en otro personaje, pero realmente aquel personaje le puede quitar y aliviar
las emociones negativas que tiene impregnadas el alma. Entonces yo siempre digo que cuando hacemos una regresión, trabajamos para el alma, no trabajamos para la persona en sí, pero realmente le solucionamos los problemas a veces a la persona. Entonces, solucionamos los problemas a la persona, pero liberamos al alma. Y el alma es la gran beneficiada, a fin de cuentas, de todo eso. Este es un poco un proceso que, bueno, yo he hecho muchas regresiones, pero muchas quiere decir que igual, pues no sé, habré hecho 1000 o si no llego a 1000, me faltará muy poco para llegar a esas regresiones. Mucha gente ha querido colaborar conmigo y hemos colaborado y ahí me ha servido como indagación de todo el mecanismo, porque es que estamos hablando de algo que no se ve, pero se siente, ¿no? Algo que se tiene, algo que realmente cuando conectas, pues vas viendo el alivio de esa gente y cómo aquel problema que tanto le acuciaba se ha desaparecido. Todos son emociones, no hablamos de carácter, bueno, de carácter, hablamos de la emoción en sí. La gente lo que te pregunta es, por ejemplo, cosas, a ver, ¿por qué me pasa que, pues no sé, que no conecto con la gente? O, por ejemplo, ¿por qué la gente, por qué tal persona me odia tanto? O ¿por qué me va mal el negocio? O ¿por qué la parte económica no me funciona bien? O por qué, pues, cualquier cosa que le suceda en la vida es válida para hacer una regresión. Lo que yo no hago son regresiones por regresar. Es decir, una regresión para ver qué he sido en otra vida. No, ya te irá viniendo a través de algún patrón emocional que nos muestres. Entonces, aquí lo importante es siempre mostrar un patrón, ¿no? Hay patrones que son muy complicados. Yo he hecho patrones que estaba haciendo con una persona regresiones, pues yo recuerdo un caso de una persona que tuvimos que hacer más de 100 regresiones con ella. Hablo de un caso ya especial, es un caso muy especial, pero que las tuvimos que hacer para quitar un embrollo muy grande y era una persona que tenía unos problemas psicológicos enormes. Además se autoagredía, en fin, ahí había una problemática muy grande. Y en principio le dije que iríamos haciendo regresiones, pero que realmente yo había visto un patrón muy complejo, se juntaban demasiadas emociones juntas y que ahí teníamos un trabajo, pero muy bestia, y que si estaba dispuesta a someterse cada semana a una regresión, podríamos a lo mejor romper ese patrón, ¿no? El primer sorprendido fui yo, porque era un patrón que había ido a psiquiatras, había ido a un montón de terapeutas, había ido, no sabía ya dónde ir más. Por eso vino a hacerse una regresión que le habían dicho que igual le podía ir bien. Y sí, efectivamente, bueno, empezamos, fuimos desnudando, fuimos bajando todo lo que era el tema del patrón, lo fuimos reduciendo, y hoy en día, pues está la persona francamente bien, todo ha quedado fuera, totalmente fuera, y ella misma se autocuró, porque aquí prácticamente el trabajo que puedo hacer yo como terapeuta o algo es de guía, simplemente de guía. Yo le voy guiando por la vida que ella me va explicando. Y prácticamente no tengo que hacer nada más, simplemente estar en la cuestión y ordenar aquella vida. Porque la persona, cuando está en principio, no toma que aquello está relacionado con lo de ahora. Cuando vas hablándole de lo que ha visto y lo que ella te ha contado, es cuando empieza a darse cuenta de que la relación que tiene con la vida actual es muy grande, es decir, es muy real. Y por lo tanto es cuando realmente allí se busca y se encuentra esa emoción, ese patrón que realmente creaba ese conflicto. Y si se resuelve, pues realmente la cuestión es que la persona pues, le quede resuelta esa emoción. He hecho casos muy importantes y me gustaría, hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que la regresión es real o no real, o que a veces es algo ficticio? La persona que lo hace sí sabe que es real, pero hay cosas, a veces ha habido regresiones que a mí me han sorprendido también y quizá han sido o han servido para corroborar que aquello pues, realmente es así. Cuento el caso porque lo puedo contar, no voy a contar nombres ni nada, pero simplemente voy a exponer un caso dos casos muy curiosos. Uno de una persona
que realmente estuvo en Irlanda, me parece que era, en Irlanda en la vida anterior, era una persona que tenía una potente herencia, heredó, bueno, tenía herencia, tenía palacios, vivía muy bien, no era de la realeza, pero estaba en un punto medio que vivía muy bien. Tenía allí muchos familiares, tenía muchos amigos, era una persona de una casta muy, muy elevada dentro de Irlanda y pues murió. Pero antes de morir, ella cogió y en la herencia lo dejó todo al clero, prácticamente. Desheredó y nadie de la familia sabía por qué los había desheredado. Es decir, no dijo nada, hizo su testamento y en el testamento puso que todo pasara al clero y que no dejaba nada a aquella familia. Claro, el patrimonio era enorme, era inmenso, imaginaos, a un nivel este, pues y con palacios y tal, el patrimonio que tenía. Bueno, hacemos la regresión, se da cuenta y me dice, me han dado el nombre de la persona. Es raro que te den el nombre del personaje, pero ella preguntó el nombre y le dieron su nombre en aquella vida. Bueno, digo, si te han dado el nombre, pues puedes hacer varias cosas. Nosotros buscábamos una emoción, solucionamos la emoción. La emoción era la parte económica y realmente por qué ella no podía tener en esta vida, el dinero se le escapaba de las manos, ¿no? Ella entendió en esto, entendió perfectamente, empezó a entender el por qué se le escapaba de las manos, porque tampoco lo había cuidado ni había protegido a los demás con ese dinero, que lo podía haber hecho. Entonces, esta persona le dan el nombre de la familia y ella pues se busca en Internet, entró en Internet y empezó a buscar. Y en estas que encuentra referencias de esta persona. Al final le costó bastante tiempo, fue indagando, siguió indagando y encuentra los herederos. Es decir, en esta vida sería su nieto bisnieto. Ahora no recuerdo muy bien si era nieto o bisnieto, que le correspondería pues parte de la herencia o el que quedaba vivo en esos momentos. Y él y esta persona, se pone en contacto con el personaje. Sabía inglés muy bien, además, dominaba el inglés muy bien, se pone en contacto con la persona, le manda un mail y al cabo de un tiempo, unos días o unas semanas, la persona le contesta y le dice que si por favor puede venir, puede ir a Irlanda, que quieren hablar con ella. La persona me lo dice, me lo comenta, dice, oye, me han contestado esa familia que quieren hablar conmigo. Y que porque yo sé, me le dicen, ¿cómo sabes tú todo esto y algunas cosas que ella les dijo, interioridades de la familia? ¿Por qué sabes tú todo eso? Si realmente ni nos conocemos. Vale, entonces fue allí, en un verano, la invitaron, estuvo allí una semana prácticamente, habló con toda la familia, sobre todo con el bisnieto, me parece que era, nieto o bisnieto, no recuerdo bien ahora, y pues llegó a la conclusión de que efectivamente de que ella era su antepasada y que realmente hizo esta jugada y que realmente la familia nunca la había perdonado, nunca, y la había maldecido por lo que hizo, por no contarle. Y entonces a ella le preguntaron allí, el bisnieto le preguntó que por qué lo hizo eso. Y ella dio sus razones. Dio las razones del por qué lo hizo en aquel momento y dio también las razones del que por qué no lo pudo contar y le pudo pedir perdón al heredero en directo. Esto es la única cosa que a mí me pudo sorprender más, de que ya no fue a través de Alma, sino que fue directamente con la persona indicada. Estos son casos en los cuales te demuestra, si te dan un nombre, ha habido varios que han dado los nombres y cuando sale un nombre es para que averigües algo. Y el otro caso que voy a contar muy breve es de una persona que, bueno, pues que la asesinaron, estaba embarazada y la asesinaron. La asesinaron y el marido, supuestamente parecía que era el asesino, era una persona muy poderosa de América, de un lugar de América. No voy a decir el nombre ni voy a decir el lugar, pero un sitio con nombre y apellidos todo. Y también le dieron el nombre del marido que tenía
Ella en la imagen de la regresión ve cómo lo asesinan. Tenía dos niños dentro, venían gemelos, mata a los niños, evidentemente, y la mata ella. Y lo entierra en un lugar de un jardín. En su jardín propio lo entierra en un sitio. Y entonces automáticamente se pone en contacto bueno, la historia era esta, que ella muere y nadie se entera, que al fin de cuentas no hay ni juicio ni nada. Resulta que la persona, por sin juicio ni nada, la dejan, la dejan en libertad porque era el magnate aquel que dominaba el pueblo y aquello pasa sin pena ni gloria, nadie se pregunta, al contrario, la versión que da el marido es que se ha ido y la ha abandonado. Y eso queda así, queda tapado. Esa persona, hacemos la regresión, vemos lo que pasó, vemos también el efecto que tuvo en la otra gente, el que se había ido y que la habían abandonado y que había dicho que se había alargado. Ella quedó muy mal, en el pueblo también, y automáticamente pues se pone en contacto con esta persona. Y esta persona ya era muy mayor. Porque aquí hay una cosa muy importante y es que en las vidas puedes reencarnar al cabo de muchos años o puedes hacer una encarnación rápida. Y luego explicaré también cuándo ocurre esto, porque es muy interesante. Esta hizo una encarnación rapidísima, tan rápida como que murió y los tres que murieron se reencarnaron rápidamente. Al año siguiente estaban reencarnados. Y reencarnaron los tres, digo, ¿eh? Los dos niños que llevaba y ella, que había muerto. Y se reencarnaron a un sitio totalmente diferente, Europa. Y entonces aquí, bueno, fue cuando me vino y me pidió que habían cosas que no funcionaban en su vida, que porque siempre arrastraba un montón de problemas y siempre la gente pues con injusticias y la trataba siempre mal y siempre con injusticias. Solucionamos el patrón y averiguamos esa historia de esta vida. Esta mujer se pone en contacto buscando a su marido, que había sido marido, aún vivía, y se dio cuenta que en Estados Unidos aún vivía la persona que había sido su marido, aún estaba viva. Pero al momento, es decir, hicimos nada, fue hacer la regresión, averiguar también por internet que aún vivía, se quiso poner en contacto y le dijeron que justamente hacía 2 días que había muerto. Murió de un infarto. Le dio un infarto y murió. Y que por lo tanto ya no había ninguna información. Está en América o Estados Unidos es muy prohibitivo ya buscar información en gente que ya no esté viva. Ya no le quisieron dar más información, pero ella a través de los nombres y apellidos se puso en contacto con un familiar que precisamente era un hermano, me parece, del marido. También era muy mayor. Y le contó el caso, le estuvo explicando pues que él era la parte esta que le correspondía, que la mataron, que la enterraron en un sitio y que realmente ella luego dijo a su marido que se había ido, pero que no se había ido y que había sido enterrado en aquel lugar. Y efectivamente, no se lo creía y le dijo, haz una cosa, yo te doy el plano. Hicimos, porque ahí la ayudé yo, hicimos el plano donde estaba el jardín y buscó rápidamente con una cruz, le puso el sitio donde ella se vio enterrada. Al cabo de nada, de 5 o 7 días, recibió la noticia que efectivamente, que habían encontrado el cuerpo de una persona muerta y dos pequeños bebés dentro. Era ella que había vivido aquella vida, ¿no? Bien, yo digo esto porque realmente, para que veáis un poco, la regresión es lo que te va demostrando luego la vericidad de lo que se está viendo. Prácticamente se está viendo todo esto. En una regresión se puede hacer por muchos motivos, ya lo hemos dicho antes. Y además de hacerlo por muchos motivos, hay siempre una parte muy importante que es que la persona esté dispuesta por hacerse una regresión, sin miedo. No hay que tener miedo porque aquí no hay hipnosis y por lo tanto la persona lo puede hacer libremente. En toda regresión te puedes encontrar, como hemos dicho antes, con emociones muy simples que vienen de una vida anterior, en la cual se resuelven, hablas con los personajes aquellos, la persona entabla una conversación, se utiliza, allí yo sí que utilizo
un poco lo que se hace en las constelaciones. Es decir, Hellinger hizo algo en las constelaciones muy bueno y que funciona muy bien, que es el lenguaje, es la forma de hablar. La forma de hablar es muy importante y esto sí que de ahí he sacado muchas cosas para poder realmente solucionar el problema, porque de lo que se trata es de arreglar el problema en aquella vida que sucedió. Una vez se arregle el problema en la vida que sucedió ese problema, automáticamente se va arreglando todo el patrón hasta llegar a la actualidad. Tardará 3 meses, 4 meses, un poco más, depende de la nación, pero llegará un momento que aquello se le va a arreglar en su vida. Si está bien hecha. Lo que decía antes Laura tenía mucha razón. ¿Uno sabe si está bien hecha una regresión? Sí. ¿Y lo sabe por qué? Porque cuando termina, lo primero que yo pregunto siempre, ¿qué te duele? Y como haya un dolor físico, quiere decir que allí falta algo. Es decir, no se ha llegado hasta el final. Allí hay algo concreto que no se ha tocado o hay alguna cosa que no funciona. Y entonces automáticamente volvemos y repasamos toda la historia hasta ver qué es lo que nos hemos dejado. Y luego también hay una parte muy importante que es un gran aprendizaje que también tuve, que es la reacción de los personajes cuando se le piden perdón, cuando hablan con ellos. Porque lo importante, en principio, del acercamiento de los personajes es que tiene que declarar lo que hizo. Es decir, si una persona hizo algo o le robó a alguien o hizo algo negativo, lo tiene que decir. Se lo tiene que decir primero con la verdad. Entonces, cuando los personajes empiezan a mentir o no lo dices con la verdad, bueno, mira, es que yo no quería, pero pasó esto, automáticamente hay una respuesta inmediata de aquella persona que estás viendo en la regresión. Y te está diciendo con su cuerpo y la postura que toma, te está diciendo si aquello es verdad o aquello es mentira. A veces te dicen, hombre, se está riendo. Pues dile la verdad de corazón, porque no se la has dicho. Porque si se ríe es porque realmente no te tiene confianza. No le estás mintiendo. Y así, pero de esto no hay ningún lenguaje. Esto he tenido que ir averiguando prácticamente a base de regresiones, ir averiguando ese lenguaje que tienen los personajes dentro con la persona que realmente se hace la regresión. Y precisamente de ese lenguaje es donde nace realmente lo que es solucionar, o sea, que tenga éxito esta regresión y que ella realmente tenga un beneficio en eso. ¿Eh? O sea que a veces es complicado, a veces es un poco complicado, pero es muy sencillo saber si lo has hecho bien, que eso es lo que a mí me gusta, que cuando sales de la regresión dices, el trabajo está bien hecho, porque tienes la confirmación que a aquella persona no le duele algo. Si le duele, aunque sea un dedo, aquello no está bien hecho. Algo nos hemos dejado o algo nos hemos confundido y hay que empezar a repasar. Otra cosa muy importante es que las vidas cuando se abren, es verdad que se recuerdan para siempre, pero las vidas cuando se abren se deben de cerrar arregladas. Es decir, si la persona hizo cosas que no debiera, tiene que pedir perdón y arreglar y devolver, aunque sea simbólicamente, es igual. No puede devolver aquello que robó, pero sí que lo puede visualizar y entregárselo a la persona como diciéndole, te devuelvo lo que te quité. Y automáticamente la emoción cambia. Luego hay unos acuerdos entre almas, allí vas viendo el juego que hay entre las almas, ¿no? Porque está viendo el alma del personaje este con otras almas que se ha encontrado. Luego a veces yo les digo que miren a veces a los ojos directamente, hay que mirar a los ojos, se les transforma la cara y luego te dicen, uy, si es mi hermano de esta vida o es fulanito de tal. Eso también es muy importante averiguarlo, por la sencilla razón de que muchas veces hay unas malas relaciones en familias y que vienen por esos malos encuentros. Entonces, automáticamente ahí también puedes arreglar que el ambiente familiar sea mucho más tranquilo y sea mucho más feliz. Bien, yo creo que prácticamente, no me quiero extender mucho porque es muy tarde también, pero creo que más o menos hemos matizado un poco lo que consiste en una regresión. En este tanto yo le llamo regresión regresiva,
pero con el método Shenki, que es la conexión con el alma. Yo no digo que las otras regresiones no vayan a funcionar, no he entrado prácticamente porque me interesa más ese contacto con el alma, ese contacto directo, porque da más información y es la información que te ayuda efectivamente a solucionar un conflicto o un problema, sea del tipo que sea. Bien, por mi parte, pues no sé, era exponer simplemente el tema de regresión. Hay más parte profunda, pero que realmente Oh. nos extenderíamos y sería esto enorme y no acabaríamos. Yo creo que más o menos tener una Tienes idea. preguntas, ¿eh? Tienes Ya. preguntas, ¿eh? Muchas gracias, hermosa, eres hermosa esta ponencia. Bueno, sobre todo es, siempre he creído que a mí, por ejemplo, es directamente conectar con la voz de Salvador y ¡boom! ¿No? Mi alma tenía una reacción, ¿no? Creo que hay personas naturalmente dotadas para llegar a lo profundo, ¿no? Y creo que lo pude ver en él porque también hay una parte mía así. Y luego escogerlo como maestro fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Bueno, yo siempre, Porque siempre he intentado a llegar al fondo de las cosas. Yo cuando empecé la astrología hace 53 años, y empecé a hacer astrología, pues prácticamente aquí pues no había ni libros, ni había estudios, entonces prácticamente tenías que hacerlo por vía, pues, 4 libritos que te venían de la editorial Kier, de Argentina, y que era poca cosa hoy en día, que ellos no llegas a nada, y luego encontrar a alguien que con buena voluntad te pueda ayudar, ¿no? Yo tuve la suerte siempre de encontrar a alguien que me ayudara en la astrología, fue así, ¿no? Luego, cuando entras allí te das cuenta, y siempre ha sido un poco ese devenir, ¿no? Entras en un sitio y luego te das cuenta que no puedes satisfacer a todo el mundo, porque ves el problema en la astrología, ves los conflictos, lo entiendes bien, pero dices, ¿y ahora cómo le ayudo yo a esta persona? Y se iba, bueno, sí me has puesto el problema, pero no me ha ayudado, claro, yo no puedo ayudarte. Entonces, es cuando entras en técnicas como puede ser. Pues entré también en lo que es fitoterapia, que antes he visto también, también entré en lo que son flores de Bach y todo esto, intentando siempre buscar la respuesta, ¿no? Pero al final sale la respuesta cuando menos te lo piensas. Y es cuando realmente a través de lo del Shenki, que un día, ya digo, ya si un caso lo explicaremos más detenidamente, a través del Shenki, pues bueno, pues me muestran el método para conectar sobre todo con el alma y que a ujú, través de esto pues se empiezan a resolver muchos conflictos. Aquello que yo no llegaba y que podías llegar, pues realmente se puede llegar. Y es un método que, bueno, puede llegar todo el mundo. No es que sea especial para hacer eso, ni muchísimo menos. Conectar con el alma lo tendríamos que hacer todo. Eso se tendría que dar, yo creo que ya a los 5 años en los colegios. Lo primero que se tendría que aprender es a conectar con tu yo interior y luego con tu alma. Esto es lo primero al venir a este mundo. Y otra cosa muy importante que yo haría también es un repasito de todos los problemas. Cuando se tiene un problema, pensar siempre que muchos problemas no vienen de esta vida. La mayoría de problemas, el 97% de los problemas vienen de vidas anteriores. Y si lo solucionas en aquella vida, lo solucionas en esta. Entonces, eso de creer que todos los problemas salen ahora, habrá un porcentaje muy mínimo, un 3%, y es mucho lo que le doy. Pero la mayoría los arrastramos y venimos ya con esos problemas. Y termino donde empezaba. Es cuando el niño viene y tiene una enfermedad grave, sería la explicación. Porque no es de esta vida, la traslada de una vida anterior. Ya sea a través de una enfermedad o ya sea a través de lo que sea, de lo que le pueda pasar a aquella criatura. maravilloso, Salvador. No, y es muy impactante cuando uno llega a la consulta de Salvador. Ahora es todo online. Sí. Hablo llega en el sentido figurado. Cuando uno llega, llega como con una carga en el alma, porque ese día ha bajado esa pregunta, llega como una carga en el alma y haces la regresión con Salvador. Y no es, yo había estudiado muchos métodos de regresiones, como tú habías dicho, porque había incluso Ways, todo lo fui a ver en Argentina, en la conferencia. Le hice una pregunta que le gustó mucho. Bueno, Me- Weiss decía esto, que cuando se abre una vida ya está arreglada.
yo veo que no. Realmente hay que trabajar esa vida para arreglarla, porque si la cierras como está, aún puede ser peor el resultado. Y como te dices Exacto. algo, aún es peor el resultado. Ahí sí que hay que ser muy, muy puro y dejarlo bien limpio. Es decir, la vida aquella resuelta. Porque si no, no hace efecto y aún puede ser peor. Es totalmente de acuerdo. Y entonces cuando él, bueno, era que Elizabeth, porque él tenía a Catherine, ¿no? Iba recordando vidas y parecía que iba solucionando. Y cuando me pasó a mí con Salvador, descubro que había un campo terapéutico, no era recordar la vida, porque yo me la trabajaba sola, yo la recordaba por los registros y por regresiones. Y me la trabajaba sola, con tapping, hacía de todo. Y con Salvador descubrí que había un campo terapéutico, es decir, el perdón hacia mirar a los ojos a aquella persona, reconocerla si está en esta vida o no. Casi siempre los conocemos. Sí. Casi siempre. Casi siempre están todos, somos todos. Somos un grupo de almas que venimos a trabajar cada vida. Eso es real, casi sí. Sí, Aparecen algunos nuevos, pero por regla general, los padres, los abuelos, los hermanos, los oh, tíos, casi todos están en esta vida. los Y hijos. venimos de vidas repetitivas. Ha cambiado, cambia, eso sí, cambia el rol, ¿no? El rol es diferente. Dice, hombre, el que era mi hermana ahora es mi padre, o al revés, ¿no? El rol es distinto, pero en el fondo somos almas grupales, ¿eh? Y Sí. trabajamos también en grupo. Aquí hay muchas preguntas. Dice, ¿cuántas vidas podemos tener? Un montón. Un montón, un montón. Almas como las que estamos aquí, almas como nosotros hemos tenido cientos de vidas. Sí, Yo preguntarle a Salvador cuando empezó conmigo, no terminamos más. sí, Y es lo fuerte también es lo que, porque en los registros que me encantan y obviamente es un instrumento de sanación, a mí me apoyó mucho estudiar contigo el poder vivirlo desde el campo mental emocional y al campo del alma. ¿Por qué? Porque en los registros a veces yo me quedaba un poquito ahí en la lectura, en el ego, y el tema es que tú conectas directamente con el alma. Entonces, cuando yo tuve un caso de, bueno, me divorcié. No, me divorcié de alguien que ¿no? Era eso, aquello era muy grande, ¿no? Porque para nosotros éramos almas gemelas, un proyecto, un montón de cosas, era todo tan inmenso que llego a El Salvador hecha polvo. Y digo, todo esto que me hizo tal y tal y tal, no quiero dar nombres, porque a esa alma la honro y la quiero y la amo. Al alma de él la amo. Lo que pasa es que mental y emocionalmente no podemos estar juntos. Pero al alma del otro, con Salvador descubres que al alma del otro terminas amándolo, que todo lo hemos hecho por amor. Y descubrí que lo fuerte es decir, ¿por qué me hizo todo eso? Y descubrir que yo en otra vida había sido, ¿no? La victimaria, ¿te acuerdas? Para mí, como yo siempre estaba polarizada, si yo soy buena, soy compasiva, si estoy haciendo todo esto por él, ¿cómo me pasa esto? Qué injusto. Y descubrir que yo había sido la mala, por así decir, con Salvador fue muy fuerte ese día, Salvador. Yo estaba, ay, Salvador, y Salvador me hizo perdonarme a mí misma, todo son largas algunas sesiones porque él, como os dice, no deja nada, queda en cero cuerpo, mente y espíritu, quedas en cero. Entonces descubrí un campo terapéutico que Brian Weiss no había relatado en muchas vidas, muchos él maestros. se dedicaba más a abrir la vida y ya está. Sí, Al morbo, como digo yo, de saber qué había sido en una vida anterior. No hemos sido tantas cosas. no, no, tu Y trabajo claro, en aquella vida, a utilizarla terapéuticamente es arreglar lo que hiciste en aquella vida anterior. Porque arreglando lo que hiciste, hoy aquello te repercute y arreglas lo de hoy. qué pasada. Y luego también el tema del cuerpo, cuando nos queda un dolor. Sí, Porque, a ver, hay días que no me siempre, dolía nada. Iba a siempre. la sesión y me dice, Salvador, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Digo, ostras, qué dolor de ovarios, qué dolor de útero. Y había sido aquella vida de la pérdida de tantos bebés que conocen algunos amigos míos siendo esquimal. Y fuimos esa vida, ¿te acuerdas? Y Pero todo, todo a veces te muy dejas fuerte de pedir conmigo. perdón a un personaje
que porque hay tantos a veces en una vida que no, yo normalmente tomo notas siempre, siempre lo hago en papel y lápiz y tomando Sí, notas tú tienes de todo. de los personajes que van saliendo para luego hacer un repaso, porque luego tienes que ir perdonando a todos y tienes que no dejarte ninguno. Y lo que pasa, lo que dice Laura, tiene razón, te dejas uno, por pequeño que sea, y hay un dolor, aparece al final un dolor como queriendo decir, que aquí falta algo. Es como si el alma, a través del físico de la persona, con aquel dolor te dice, que esto no está bien hecho, no lo has acabado bien. Entra y busca donde hay algo que aún no está completo. Y es cuando entramos otra vez y hasta que la persona no te dice, no, no, no me duele nada, estoy feliz y perfecta. Bueno, al final, hemos cerrado el trabajo. Sí. A mí Mm. cuando me dijeron de ti, me lo dijo una amiga por el tema del divorcio, yo digo, es que ya hice miles de regresiones, pero voy a probar porque me resonó a mí, yo si lo siento voy. Y era otra cosa, era un campo inmenso. Y hay un curso de regresiones, lo hicimos con mis Sí, amigos que si están por ahí, los quiero mucho, lo saben, que es Gus sí, y hicimos un curso de... lo hicimos con Carmen, lo hicimos con, estaba Silvia, creo. Entonces, ay, les mando un beso si están por ahí o si lo ven luego en el video, porque todos nos hacíamos entre nosotros, era muy fuerte todo. Y un curso precioso, la verdad. Bueno, tienes que hacerlo online, porque ahora Sí, sería te interesante hacerlo necesita la online. gente. Ujú. Así que bueno, gracias, Salvador. Maravillosa esta ponencia, Gracias hermosa. a vosotros. Ha sido para mí un placer y de verdad que me lo he pasado bien en el Congreso en general. Y gracias a todos. Cada uno, la materia ha sido perfecta. Yo creo que muy Ay, bien. gracias, gracias. Sí, la verdad que sois para mí antorchas para esta nueva humanidad, luces y no sé cómo, esos faros que me han rodeado durante toda la vida. Yo digo, estoy rodeada de lo mejor, yo no puedo pedir más. Eso sí tengo que estar muy, muy, muy agradecida. Nos pregunta Judy, ¿cuántas sesiones de regresiones se necesitan para arreglar un problema, por ejemplo, de salud? Bueno, depende. Cuando hay un problema de salud, representa que la emoción ya se ha psicomatizado. Yo siempre digo que es preferible venir antes de tener el problema de salud. Es decir, si son problemas de salud, si son problemas de sentimientos, de angustia, de pena, de cosas, es mucho más fácil porque aún no se ha psicomatizado. Cuando se ha psicomatizado nunca se sabe las sesiones que puedes necesitar, porque realmente, y a veces si se ha psicomatizado muy bien, mm, a veces ya no estamos a tiempo de poder solucionar el problema. Pensad que la salud es la psicomatización final de un patrón emocional que el alma no ha sabido responder, no ha sabido solucionar y a través de la enfermedad soluciona ese problema. Entonces ya estamos en el último grado y el alma igual no tiene la fuerza ya suficiente o ve más fácil transmutar, seguir y buscar otro personaje para realmente tener que vivir otra vez otra situación y poderlo arreglar en otra vida. No podemos decir que una enfermedad la podemos curar, depende del caso que esté, porque ha habido enfermedades muy simples o normales que se han podido curar, pero si el alma ya ha psicomatizado mucho y la psicomatización de esa alma es muy potente, es difícil. Ahora, los temas emocionales que no hay aún psicomatización, no está la enfermedad presente o muy latente, sí, sí, la respuesta rápida, inmediata y se puede solucionar a veces en una regresión, no hace falta muchas regresiones. Si es un patrón muy complicado, que hay una mezcla de emociones intrínsecas entre ellas y que lleva muchas vidas con esto, pues automáticamente pues pueden pasar, no sé, muchas sesiones, depende, todo depende del problema. Y yo siempre digo que cuando empezamos, esto es un tema que nunca se puede saber. Cuando empezamos es como un melón. Yo siempre pongo esa referencia. Lo abrimos y vemos lo que hay. No sabemos lo que nos encontraremos, porque Oh, realmente sí, cuando es abrir melón, ¿eh? Tal cual. ya de entrada no sabes si el alma te mostrará 5 vidas para empezar, tres, dos o una, y lo arreglaremos rápido o bien se nos va a hacer muy, muy eterno porque más de 3 horas no puedes estar porque la persona perdería, se cansaría mucho, es muy cansado. Yo reconozco que para la persona que hace la regresión, hombre, es cansado,
y 3 horas son muchas horas, pero máximo de 3 es lo que se hace. Más de Ostras, en 3, una casi me hago pipí. Digo, ostras, Salvador, yo tengo que le pasar la web porque era larguísima. son Diga, eso, nada, nunca. tres Yo con horas, el agua que veo. es que 3 horas son muchas a veces. Sí, 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 no, son intensas, pero ahora has hecho como una, después del coronavirus, Salvador ha hecho como una actualización. Mm, También está viviendo muy cerca de su ámbito, por eso su canción, que es Mediterráneo. mm, Entonces él está llevando todo online y le sí. está sentando muy bien a su alma porque realmente lo que este hombre ha hecho con cada uno de nosotros energéticamente cuando salía de nosotros toda la otra vez, yo digo, solamente alguien tan potente como Salvador tan puede sostener esto porque éramos grupos. Así que bueno, muy agradecida de teneros a todos. No quiero que se extienda más de las 8.